Hola a todos, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo una vez más. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos y amigos que se han suscrito a su canal, Verdad y Libertad. Damos gracias a Dios por la oportunidad que hoy nos permite de poder compartir con cada uno de ustedes. A todos ustedes, bienvenidos a este canal. Gracias por la suscripción, gracias por compartir nuestros videos. Si en algo, amados hermanos y amigos, estos mensajes, estas reflexiones que en este canal compartimos bendicen tu vida, pues ayúdanos a compartirlo para que la verdad de la palabra de Dios pues pueda llegar a otras personas y también pueda bendecirles. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión, amados hermanos y amigos, la cual la he titulado Bolsitas de té. Esta es una reflexión muy importante que tenemos que hacer todos nosotros en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios o como discípulos de Cristo, como ustedes lo quieran ver. Hay una realidad en la vida de cada uno de nosotros y ustedes se preguntarán cuál es. Y es la siguiente: mientras nosotros estemos aquí en esta vida, los problemas siempre harán parte de ella. Mientras nosotros vivamos en este mundo, los problemas, las circunstancias adversas, siempre harán parte de nuestra vida. Hay un texto bíblico que se ha malinterpretado muchísimo por el pueblo de Dios. Voy a compartir aquí la escritura. Hay un texto bíblico, repito, que se ha malinterpretado mucho dentro del pueblo de Dios. Y yo quiero, antes de ir a la reflexión, quiero compartirles con ustedes ese texto y aclararles algo importante para que todos tengamos en cuenta en nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 8, versículo, vamos a leer el versículo 1 y el 2. El texto mal interpretado está en el versículo número 2, pero vamos a leer desde el 1. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice lo siguiente: es Moisés hablándole al pueblo de Israel y dice el texto: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de Jehová, que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. El problema está en el verso 2. Dice el texto: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Por favor, subrayen la palabra allí, probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bien, ustedes se preguntarán, ¿cuál ha sido el problema de este versículo 2? El problema es el siguiente, amados hermanos. El problema es que si yo leo este versículo 2 y entiendo que el texto lo que está diciendo, que lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel a través de este texto, es que Jehová Dios los había llevado a ellos 40 años por el desierto para afligirlos, como dice el verso, para afligirlos a ellos, para probarte, dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si ese texto es comprendido de esta manera, es un error. ¿A qué me refiero? Si yo creo que lo que el texto está diciendo es que Dios no sabía cuál era la actitud, cuál iba a ser la actitud que el pueblo de Israel iba a tener durante el proceso del desierto antes de ir a la tierra de Canaán. Entonces Dios se preguntó y dijo: ¿cómo hago para saber qué es lo que hay en el corazón de ellos? Voy a poner sobre ellos circunstancias adversas para saber, voy a probarlos, necesito que pasen hambre, necesito que se enfermen, necesito que sientan necesidad para yo saber qué hay en el corazón de ellos, y eso fue lo que Dios hizo. Si yo analizo el texto desde ese punto de vista, es un error, porque si yo interpreto el versículo 2 como que Moisés le está diciendo al pueblo que es que Dios, para probar lo que había en el corazón de ellos y para Dios saber si ellos iban a cumplir o no sus mandamientos, los sometió a todas las pruebas,
los afligió, como dice el texto. Entonces es un error, porque estaríamos diciendo o estaríamos pensando o comprendiendo que Dios no tiene la capacidad de conocer nuestro futuro y de saber qué hay en nuestro corazón y de saber cómo nosotros vamos a responder ante él. Eso es completamente incomprensible y estaríamos desconociendo que Dios es omnisciente, que todo lo conoce y que todo lo sabe. Entonces, realmente hay hermanos, o sea, ¿cómo lo digo? Realmente alguien puede pensar que Dios no sabía cuál iba a ser la reacción de Israel en el desierto. O sea, ¿realmente Dios no sabía cómo Israel iba a responderle a él en el desierto? Todo eso Dios lo sabía. Dios conoce el futuro. Dios conoce todo lo que nosotros vamos a hacer en unos años más adelante o el día de mañana, desde antes que pase. Eso es lo que le permite la presciencia a Dios. ¿Y qué es la presciencia? Es la capacidad que Dios tiene de conocer el futuro. Entonces es un error pensar de esa manera. Es un error interpretar este versículo de esa manera. Repito, pensar que Dios tuvo que afligirlos porque él no sabía si el pueblo de Israel iba a cumplir sus mandamientos o no. Realmente Dios no sabía. Claro que Dios lo sabía. Dios sabía cuál iba a ser la actitud. Dios sabía que Israel iba a ser un pueblo rebelde. Eso Dios lo sabía. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de interpretar el texto? Yo creo que hay una situación, diría que tiene que haber un problema de interpretación, porque el texto dice, y te acordarás, verso 2, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Y dice Moisés, para probarte. Es Dios quien te afligió para probarte a ti, para mostrarte a ti qué es lo que había en tu corazón, no a él ya lo conocía. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. El problema es que nosotros no conocemos qué hay en nuestro corazón. Nosotros podemos pensar que nos conocemos a nosotros mismos y realmente ni nosotros mismos logramos conocernos, amados hermanos. El único que escudriña y conoce el corazón del hombre es Dios. Entonces lo que Moisés está diciéndole aquí al pueblo es que Dios los afligió para comprobarles a ellos, para que ellos mismos se den cuenta qué era lo que había en el corazón de ellos, para que ellos se dieran cuenta si iban a estar dispuestos a cumplir sus mandamientos o no, porque es que en Egipto quizás estaban dispuestos, pero cuando salieron al desierto ya no estaban dispuestos y Dios lo conocía. Entonces es importante comprender esto. ¿Por qué es importante, amados hermanos y amigos, comprender esto? Por la reflexión que hoy les quiero compartir, la cual la he titulado Bolsitas de té. Entonces, cuando yo analizo este texto de la manera correcta y lo comprendo de la manera correcta, yo puedo comprender que los problemas y las circunstancias adversas en nuestras vidas no necesariamente es para Dios probar mi corazón y a ver cómo es que nosotros vamos a reaccionar. No, Dios no obra de esa manera. Dios ya sabe cómo vamos a reaccionar cada uno de nosotros frente a cualquier situación antes de que ésta suceda. El problema es que somos nosotros los que nos tenemos que dar cuenta y conocernos a nosotros mismos. Entonces Dios en su misericordia y en su poder nos permite a nosotros, por misericordia suya, nos permite a nosotros conocer un poquito nuestro corazón y saber qué es lo que realmente tenemos allí y poder conocernos un poquitico más, a ver qué es lo que realmente somos. ¿A qué me refiero? Cuando uno está pasando por buenos momentos, cuando hay abundancia, cuando no hay deudas, cuando todo en la vida, todas las circunstancias están a nuestro favor, cuando todo está sucediendo, cuando todo se está dando de la manera correcta, cuando todas las cosas están saliendo como nosotros queremos que salgan, entonces allí actuamos de una manera. Y en medio de la abundancia y en medio de las circunstancias favorables, decimos, no, aún en medio de la escasez yo sería fiel a Dios.
aún en medio de cualquier problema, yo sería fiel a Dios. Eso lo dice uno en medio, repito, de una situación favorable. Y entonces cuando decimos eso, Dios nos escucha y Dios sabe cuán equivocados estamos. Entonces, en su misericordia, viene, Dios permite la situación adversa, Dios permite la prueba, la circunstancia, para que nosotros en medio de esa circunstancia realmente nos demos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. Y por eso es que cuando llegan los tiempos de las vacas flacas, cuando llega la escasez, cuando viene el problema, entonces es allí donde florece lo que realmente hay en nuestro corazón. Es allí donde nos damos cuenta cuán equivocados estábamos cuando decíamos que íbamos a seguir caminando firme con el Señor a pesar de cualquier situación adversa en nuestras vidas. Es allí donde Él nos prueba a nosotros lo equivocados que podemos estar para arrepentirnos y que nuestra actitud hacia Él pueda cambiar. ¿Por qué le llamé a esta reflexión bolsitas de té? Porque nosotros somos como bolsitas de té. Cuando tú tomas una bolsa de té y tú necesitas saber, bueno, yo sé que en las cajas aparece el nombre, bolsa de té de aromáticas o hierbabuena o jengibre, etcétera. Pero si tú compras té de frutos rojos, tú necesitas meter la bolsa de té a agua caliente. O sea, para saber qué es lo que hay en la bolsa, tú necesitas meter la bolsita de té en agua caliente, en agua hirviendo. Para nosotros poder saber qué hay en nuestro corazón y conocernos un poco más cómo seríamos nosotros frente a las adversidades de la vida, pues nosotros tenemos que entrar a ese tipo de circunstancias. Cada uno de nosotros en nuestra vida sí o sí tenemos problemas, como lo dije al principio, mientras nosotros estemos vivos aquí, en este plano físico, los problemas y las circunstancias adversas siempre van a ser parte, amados hermanos, de nuestra vida. Hay una recomendación en la Biblia, está en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19, vamos allí. Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Vamos a mirar qué es lo que dice el texto. Dice así. Por tanto, ojo aquí con lo que este texto dice, que es muy importante. Por tanto, dice el texto, vamos a leerlo aquí. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ojo, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas, dice el texto, allí a ellos. Hay otra versión que dice, si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartaras lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Te preguntarás qué importancia y qué relevancia tiene esta palabra que Dios le dio al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. ¿Qué importancia tiene para nosotros? ¿Cuál es el punto? Y el punto es que en la vida de cada uno de nosotros tenemos que afrontar circunstancias difíciles, problemas, circunstancias adversas. ¿Para qué? Para poder nosotros entresacar lo precioso de lo vil. Me explico. Ninguno de nosotros tiene la capacidad, como seres humanos, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de obrar, ¿cómo lo digo?, tan sabiamente como para poder lograr entresacar las cosas buenas de las malas simplemente en las buenas circunstancias. No. Todos nosotros, para poder crecer, para poder madurar, tanto en nuestra vida física, personal, secular, como en la vida espiritual, lo hacemos a través de las circunstancias que Dios genera alrededor nuestro.
Alguien dijo una vez que el ser humano madura o que la madurez se consigue a través del paso de los años. Y eso es completamente incierto. No es una verdad absoluta, porque realmente lo único que uno logra conseguir ciertamente a través de los años es simplemente volverse viejo y llenarse de resabios. No, realmente la madurez nosotros la adquirimos en medio de los problemas, cuando en medio de los problemas tenemos la capacidad de solucionar los problemas tomando decisiones correctas, decisiones sabias en medio de los problemas, cuando resolvemos nuestros problemas de manera responsable. Es allí donde nosotros vamos adquiriendo madurez. O sea, para que haya madurez, tiene que haber dificultades. Tiene que haber tropiezos, tienen que haber problemas, tienen que haber circunstancias adversas, amados hermanos, en nuestra vida. Si eso no pasa en nuestra vida, difícilmente vamos a alcanzar la madurez. Y entonces es allí donde surge una pregunta. ¿Por qué y para qué Dios permite los problemas o las circunstancias adversas en nuestra vida? Y una de las maneras como debemos de aprender a ver las circunstancias difíciles que Dios permite sobre nuestras vidas es que los problemas o las circunstancias difíciles sirven para darnos dirección. A veces algunas personas piensan que los problemas son malos en la vida. Y hay dos maneras de ver los problemas o de afrontar los problemas, amado hermano. Uno, yo puedo pretender ignorar mis problemas. Y número dos, yo puedo reconocerlos y puedo aprender para terminar creciendo a través, amados hermanos, de los problemas. Es muy interesante comprender esto. En ocasiones, sabemos, todo lo hemos atravesado, vivido en algún momento de nuestra vida. Una situación dolorosa es necesaria en nuestra vida para hacer cambiar nuestro camino, para hacer cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra propia actitud. Hay un proverbio capítulo 20, versículo 30, vamos ahí a ese texto, Proverbios capítulo 20, versículo 30, vamos a mirar qué es lo que dice el texto. Proverbios capítulo 20, versículo 30. Dice así, ojo aquí, dice el texto, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo, dice ahí el texto, purifica el corazón. En otra versión dice, la maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. Qué importante es, amados hermanos, reconocer a Dios en nuestros caminos, para que nuestro corazón pueda ser un corazón agradecido con Dios. De eso fue lo que habló el apóstol Pablo cuando dijo en Romanos 8:28, vamos allí, miren lo que el apóstol Pablo dijo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que es uno de mis textos favoritos. Aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, dice el apóstol Pablo allí, son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ojo con lo que les dije anteriormente. Cada uno de nosotros somos como bolsitas de té. Si quieres saber qué es lo que hay dentro de nosotros, solo tenemos que ser llevados, ser sumergidos en agua caliente. A veces en oraciones le decimos al Señor, Señor, trata con mi orgullo. Y se nos olvida que para que Dios trate con nuestro orgullo nos tiene que llevar a una circunstancia donde nuestro orgullo sea quebrantado. Qué importante es que nosotros comprendamos que Dios hizo al hombre, nos hizo a nosotros para su deleite y no a la inversa. Qué importante, amados hermanos, es que nuestra fe sea probada.
Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice lo siguiente. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este texto a la mente de un hombre carnal que no tiene el Espíritu Santo es un texto que puede sonar a locura. Porque ¿quién se goza en medio de las circunstancias difíciles? ¿Quién se goza cuando un familiar muere? ¿Quién se goza cuando un hijo muere? ¿Quién se goza cuando un padre muere, una madre muere? ¿Quién se goza cuando tiene un hijo enfermo? ¿Quién se goza cuando quiebra su empresa? ¿Quién se goza cuando se queda sin empleo? ¿Quién se goza en medio de la enfermedad? Pero qué interesante es lo que Santiago le expresa a la iglesia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice Santiago, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué interesante este texto de Santiago. Qué interesante es esto que dice Santiago, amados hermanos. ¿Quién aprende de teorías o quién aprende de circunstancias ajenas? Lo cierto es que nadie, amado hermano. Es en las pruebas y a través de las pruebas donde nosotros tenemos que aprender a crecer. Así que recuerden, cada problema y adversidad tiene que ser visto como una oportunidad para triunfar y para ser vencedor. A veces nosotros hablamos de vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Lo que pasamos por alto es que yo no puedo triunfar sin antes tener una lucha. Yo no puedo salir victorioso sin antes haber tenido una batalla. Luchas y batallas es lo que necesitamos para poder vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero si yo logro comprender esas palabras que estoy diciendo, me explico. Para yo vivir de triunfo en triunfo, estoy hablando de que mi vida tiene que estar sujeta de manera continua a varios triunfos y a varias victorias. Pero para yo poder experimentar en mi vida varios triunfos, tengo que experimentar primero varias batallas. Y para yo experimentar varias victorias, también tengo que experimentar varias guerras. De triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Qué es lo que ese texto o qué es lo que esas palabras nos hablan a nosotros? Algo muy simple. En nuestra vida siempre van a haber dificultades, adversidades, luchas, batallas, etcétera, etcétera. Aprendamos de esto. Nosotros somos bolsitas de té. Y Dios en su misericordia quiere revelarte a ti y a mí qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tan fieles realmente somos a Dios? Repito, ser fieles en medio de las circunstancias favorables es muy fácil. Pero ser fiel a Dios en medio de la escasez, en medio de los problemas económicos, ser fiel a Dios en medio de una enfermedad, quizás terminal, ser fiel a Dios cuando ves que nada de lo que está sucediendo en tu casa es lo que tú esperabas ver. Ser fiel a Dios cuando no estás viendo en tus hijos lo que has esperado ver en tus hijos. Una cosa es ser fiel a Dios cuando todo está caminando bien, pero otra muy distinta es cuando vienen los tiempos difíciles. Y repito y termino con esto. Puede ser que tú estés convencido de que aún en medio de la prueba vas a seguir siendo fiel a Dios. Y sabes, Dios sabe. Dios sabe si tú y yo vamos a ser fieles en medio de una circunstancia difícil realmente en nuestra vida. Pero como estamos convencidos y creemos que sí lo vamos a hacer, y si Dios pesa nuestros corazones y los escudriña y se da cuenta que no, entonces es necesario para nosotros darnos nosotros cuenta que hay realmente en nuestro corazón. Y por eso es que la circunstancia viene.
Y siempre va a venir. Siempre va a venir. Entonces, cuando las circunstancias adversas lleguen, amados hermanos, aprendamos que llegó con que las circunstancias llegaron con una intención. Reconozcamos esa intención. La circunstancia llegó para revelarme a mí quién yo realmente soy. ¿Qué hay dentro de mi corazón? ¿Qué hay dentro de Claudia? ¿Qué hay dentro de Jimena? ¿Qué hay dentro de Sandra? ¿Qué hay dentro de Paola? ¿Qué hay dentro de Carlos? ¿Qué hay dentro de Andrés? ¿Qué hay dentro de José Luis? Es para revelarnos a nosotros, a ti y a mí, qué es lo que realmente somos. Porque cuando nosotros logramos conocernos un poco más y lograr comprender un poco más quiénes realmente somos nosotros, es cuando vamos a aprender a crecer. Y es allí donde nosotros vamos a aprender a entresacar lo precioso de lo vil. Porque nosotros estamos llenos, nuestras vidas como seres humanos, como hombres, están llenas de cosas preciosas y de cosas viles. La vida cristiana se debe enfocar en eso precisamente, en que todos los días podamos tener la capacidad, amados hermanos, de poder entresacar lo precioso de entre lo vil, poder discernir las cosas buenas y las cosas malas. Simple, alguien dirá, pero ¿para qué? ¿O cuál es la intención de eso? Porque cuando nosotros aprendemos a discernir, a separar lo precioso, cuando nosotros aprendemos a discernir lo precioso y lo vil, entonces es cuando comenzamos a hacer esa separación, porque uno no puede separar lo precioso de lo vil cuando uno cree que lo vil es precioso y cuando uno cree que lo precioso es vil. Hay de a los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces necesitamos hacer eso, y para hacer eso necesitamos conocernos un poco, y es en las circunstancias donde aprendemos a hacerlo. Espero que esta reflexión les sirva a todos ustedes de algo, amados hermanos. Un abrazo, un saludo. Si la reflexión es de bendición para su vida, le invito a que la comparta. Si usted está viendo esta enseñanza, si acabó de ver esta reflexión y no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Dios te continúe bendiciendo. Hasta una próxima oportunidad.